El nombre Área 51 ha estado ligado al misterio. Sí, de hecho, es un tema muy recurrente. Si usted ahora mismo teclea en el buscador de Google Área 51, le van a aparecer la friolera de 1.38 billones de resultados. Asombroso, ¿no? Pero si usted va al buscador de Amazon, por ejemplo, para buscar libros, encontrará más de 2.000 libros acerca del Área 51. Así que es un asunto que está en la mente de muchas personas y que ha sido muy debatido. Por una parte, están aquellos que consideran que el Área 51 no es otra cosa que una instalación militar secreta, en donde se hacen pruebas de equipos sofisticados, de modernos aeroplanos y de cosas que podrían ser confundidas fácilmente con naves extraterrestres. Por el otro lado están aquellos que afirman que hay evidencia testimonial, por lo menos testimonial, de que ahí se tienen almacenadas naves extraterrestres y que probablemente también haya alienígenas escondidos en algún búnker subterráneo. Para muchos, ambas cosas podrían ser ciertas, pero por supuesto, la verdad pública, la que se dice públicamente, es que simplemente es una base militar secreta, y si usted no lo cree, simplemente fíjese aquí abajo, en esta zona. Seguramente ya apareció el letrerito azul en donde Wikipedia tiene la amabilidad de informarnos que aquello no es más que una base militar. Pero en Relatos del Lado Oscuro, no estamos muy convencidos de que así sea y nos gustaría platicarle al respecto un poquito más porque quizá haya 2 o 3 cositas de las que no se ha enterado. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El Área 51 es más conocida en ámbitos gubernamentales como la base aérea de Groom Lake, o bien como el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. Es una base de la Fuerza Aérea Norteamericana que depende de la base aérea Nellis. Está en medio de la nada. Está a unos 130 kilómetros de Las Vegas, en una zona desértica rodeada por montañas, y precisamente se encuentra a un lado. El cuerpo principal, donde se encuentran los hangares y las pistas principales, están a un lado de el llamado Groom Lake, un lago seco, un antiguo lago seco. Sin embargo, no se deje engañar, eso no es el Área 51. El Área 51 es una extensión territorial gigantesca. Abarca unos 12.950 kilómetros cuadrados. 12.950 kilómetros cuadrados. Por supuesto que usted me dirá, no sé si eso sea mucho o poco, por eso le voy a dar algunos datos pequeños. Por ejemplo, Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados. 60 veces menos. La ciudad de Madrid, la Gran Madrid, capital de España, 600 kilómetros cuadrados en todo su territorio. Ciudad de México, el monstruo aquel, tiene 1.500 kilómetros cuadrados, incluyendo zona urbana. La zona que corresponde parte al Estado de México y parte a los límites con Puebla. Así es que dése una idea. Es 10 veces más grande, más o menos, le doy números muy gordos. Por ejemplo, Bogotá tiene 1.500 kilómetros cuadrados y es una ciudad muy amplia. Nueva York tiene escasamente 780 kilómetros cuadrados. Eso le da una idea del tamaño de estas instalaciones militares. Aunque en realidad la mayoría de las personas se queda con la idea de que es solamente la zona de pistas donde están los hangares, hay unas bodegas y hay también edificios administrativos y talleres. Pero no es así. Desde el punto cero del Área 51 existe un perímetro de 32 kilómetros. 32 kilómetros. Del centro es un perímetro de exclusión donde no se permite entrar, donde no se permite volar aviones comerciales o privados, y mucho menos drones. Ciertamente, es un pedazo de desierto seco y solitario. Además de eso, en este sitio para entrar, hay zonas que no tienen entradas y que tampoco tienen cercas,
Están libres. Cualquiera podría entrar caminando, pero no es así. Esta es una instalación de alta seguridad. Si usted por casualidad se le ocurre ir en una avioneta y entra al espacio aéreo restringido, recibirá hasta 3 advertencias, después de las cuales será derribado. Un dron que entre en el espacio aéreo restringido, en cuanto es detectado, es derribado. No hay advertencias y se localiza al propietario. Tienen equipos que pueden detectar el origen de la señal de los controles y apresarlo, y recibirá un castigo especial. Es algo fuerte. Si usted entra caminando, probablemente diga: ups, qué fácil, no está todo cercado. Puedo entrar caminando tranquilamente. Sin embargo, toda el área está sembrada de sensores de movimiento, de todo tipo de detectores, y en cuestión de unos instantes habrá alguien que se acercará para pedirle que abandone el área. Aunque, si es recurrente el asunto, será detenido y entregado a las autoridades, donde puede recibir una multa de varios miles de dólares e incluso penas de prisión. Pero si es una tercera vez, las sanciones son mucho mayores, y si por casualidad los guardias de seguridad se equivocan o lo confunden o creen que es usted un invasor hostil, tienen el libre derecho de matarlo. El uso de la fuerza letal, y eso ocurrió hace un par de años. Un sujeto que entró en su vehículo suponiendo que podía, porque supuso que no era cierto que le iban a disparar. Cuando le hicieron el alto y bajó del vehículo, los guardias pensaron que tenía un arma y lo mataron. Así es que sí es real. En este sitio los niveles de seguridad son muy altos. Y eso que ni siquiera se acercan al área de pruebas. Simplemente por cruzar los límites es suficiente para que te detengan. Hay una entrada principal que es conocida como Sugar Bunker. En este sitio es donde uno se registra y en donde solicita el acceso. Pero si no tiene uno a qué ir, una invitación expresa, una autorización especial, e incluso si uno va con una especie de viaje de estudios, que llega a ocurrir que invitan universidades y escuelas a conocer alguna cosa, bueno, lo dejan pasar. Si no, aquello se pone muy feo. Y ciertamente podría pensarse que tiene razón. En este sitio se supone que prueban equipos sofisticados, equipos que nadie más debe conocer, que son ultra secretos. ¿O es que tienen algo más? Esa es una buena pregunta. Pero aquí vale la pena empezar con la historia del lugar. En este sitio, en donde está el cuerpo central de la base aérea, denominada popularmente como Área 51, originalmente había una base aérea conocida como Indian Falls. Indian Falls era un aeropuerto de práctica, era un lugar en donde llegaban aviones militares y hacían recorridos de práctica. Aterrizaban, despegaban, soltaban bombas reales. Hay un montón de cráteres por todas partes en los terrenos aledaños, e inclusive se hicieron pruebas atómicas en el perímetro de esta base secreta. También se encuentra un cementerio de restos atómicos, de restos nucleares con radiación y todo aquello. Pero bueno, allá en el 42-43 aquí venían a entrenarse los pilotos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la base ya no era tan necesaria y se comenzó a planear qué hacer con ella. Algunos pensaron simplemente deshacerse de aquellas instalaciones. Pero en realidad, Estados Unidos ya estaba preparándose para la Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría con la Unión Soviética necesitaban armamentos sofisticados, modernos y secretos, que el otro no supiera, y este lugar era perfecto. Cuando los agentes de la Fuerza Aérea y por supuesto de la Agencia Central de Inteligencia, en aquel momento tenía otro nombre, pero bueno, llegaron a este lugar, pensaron que era perfecto. Está lejos de todo. No hay ciudades inmediatas, no hay poblados inmediatos. Hay buenas vías de comunicación desde donde se puede llegar. Tiene un cinturón montañoso alrededor, así es que los curiosos pueden llegar hasta un cierto punto, pero con dificultad. En caso de un ataque se vuelve muy complicado. Por lo menos es lo que se explicó. Más adelante le platico porque creo que hay algo más. Y además el clima es perfecto para pruebas aéreas, para probar equipos. Son grandes espacios abiertos. Muy bien. En los años 50 tempranos se hizo el traspaso. Comenzó a operar para la Fuerza Aérea como una zona de pruebas y entrenamiento. En realidad estaban pensando probar equipos secretos. Pero ese es otro asunto. Ahora usted se preguntará,
¿Por qué se llama Área 51? Y seguramente, si a usted le gustan estos temas, se habrá preguntado, si esta es el Área 51, ¿qué cosas guardará el Área 52 o el Área 53 o el Área 55? ¿Hay otras 50 áreas similares? En realidad no queda claro de dónde salió el nombre. Oficialmente solo se conoce como Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, Base Aérea Groom Lake. Y bueno, tiene otra veintena de nombres cariñosos que le dan los usuarios. Pero Área 51, en realidad no queda claro. Se dice que es por la Comisión de Energía Nuclear, que ahora tiene otro nombre. En aquel momento era Agencia Reguladora, una cosa así. Ellos, al haberse manejado aquí armas atómicas y haber desechos radioactivos, habrían incluido esta zona dentro de su catálogo de lugares en los que había un interés para esa agencia, y fue marcado dentro de una retícula como Área 51. Pero en realidad no queda claro que así sea. Esa es la versión oficial, esa es la versión que de hecho aparece aquí abajo en el letrerito azul, donde los amigos de Wikipedia nos hacen el gran favor de explicarnos todo lo que no sabíamos. Sin embargo, hasta los años 80 el área estaba marcada más allá y era el Área 15, no la 51. Así es que siempre queda una duda de qué tan cierto es esto. Y espero que más adelante no perdamos el hilo y podamos ver que pudiera tener una intención ulterior. El detalle es que así se denominó. El sitio ultrasecreto se convirtió en un lugar de experimentos, de pruebas, de ejercicios militares muy sofisticados con equipos que nadie más conocería. En 1955, la empresa de aviones Lockheed diseñó un avión espía increíblemente sofisticado, el U-2. Un avión que, teóricamente, volaría tan alto que no sería detectable. Bueno, tenían que probarlo de alguna manera y el lugar perfecto para probarlo fue allá, en Groom Lake. Así es que ahí se probó el famoso U-2, el avión que descubriría los misiles en Cuba, el avión que retrataría un montón de instalaciones secretas de los soviéticos, el avión secreto. Hasta que lo descubrieron los soviéticos y derribaron uno y ya no fue tan secreto. A partir de ahí, este lugar se convirtió en un sitio de pruebas. Y sí, efectivamente, ahí se han hecho un montón de pruebas muy sofisticadas. Y claro que las personas, no exactamente que vivan alrededor no viven, pero en algunas comunidades deben de haber pensado que aquello era muy misterioso y que probablemente se trataba de ovnis, porque algunos de estos aparatos realmente eran muy raros. El U-2 era un avión sofisticado, pero parecía un avión. Sin embargo, el SR-71, por ejemplo, ya no parecía tan avión. O el F-117, un avión ultrasecreto no detectable por radar, el avión fantasma. Tampoco se veía como mucho avión, más bien parecía una Delta. Aviones como el A-12 fueron probados ahí. En los hangares de estas instalaciones junto al lago seco se hicieron pruebas, se ensamblaban, llegaban desarmados y aquí los armaban, se mejoraban y eran aviones que no deberían de ser conocidos. Por ejemplo, el famoso TR-3B Astra. Es un proyecto que todavía hasta hoy no ha sido aceptado, no ha sido reconocido. Estados Unidos dice que no es cierto. Un avión en forma triangular. Está dentro de un programa conocido como Aurora de aviones supersecretos. Hay quienes afirman que este avión se probó en 1990 sobre Bélgica. ¿Se acuerda que en los 90 hubo una famosa oleada ovni en Bélgica, de ovnis triangulares? Bueno, pues se dice que no eran ovnis, sino aviones Astra, que estaban siendo probados para ver qué tanto podían engañar a la Fuerza Aérea, a países aliados, hacer la prueba sin decirle a nadie para ver si de veras funcionaban como lo creían. Bueno, en teoría eso sería. Y habrían sido probados ahí. Eso explicaría el porqué de los niveles de secrecía tan altos, los niveles de ingreso, lo que ellos le llaman clearance, la autorización para poder llegar, que es tan compleja. ¿Y entonces de dónde sale todo lo de los ovnis? Hasta aquí, usted y yo estaríamos entendiendo que se trata de una instalación supersecreta, porque ahí se manejan aviones de guerra muy sofisticados, armas muy sofisticadas, radares de última tecnología que nadie más conocería. Tiene sentido, está bien, tienen su base aérea secreta.
Pero entonces, ¿de dónde salió todo este asunto de los ovnis? Si esto está ahí desde los años 50, ¿por qué no se habló más acerca de esto, por ejemplo, en 1960? Aparentemente, la fama del Área 51 comenzó a finales de los 80. Y digo aparentemente porque ya había sospechas de que algo raro había ahí. Ya se había hablado de cosas extrañas, pero realmente no se le había hecho mucho eco. Pero a partir de 1989 esto se volvió una romería, vamos a decirlo de esa forma. En el año 93, la carretera principal estatal, que es la Ruta 375, que pasa cerca del límite del Área 51, fue nombrada la autopista Extraterrestrial Highway. Hay numerosos restaurantes, puestos de artesanías y chácharas con formas de alienígenas. En muchos lugares de esta carretera, usted puede ver platillos voladores fingidos, personas disfrazadas de alienígenas, y de hecho los coches que circulan por estas carreteras suelen tener decorados alusivos al tema ovni. No es una casualidad, obviamente, y es curioso eso, pero... bueno, ¿cómo decirlo? Es curioso porque durante muchos años se ha visto que cuando un caso ovni mayor ocurre, se desencadena toda una serie de actividades para desvirtuar esto, para ridiculizarlo. ¿Se acuerda de Roswell? Bueno, hasta gente disfrazada de alienígena sale a bailar a las calles, y aquello se hizo desde muy temprano. En el Área 51 también ocurrió esto. Se ha hecho un ridículo enorme, se ha desvirtuado completamente cualquier cosa, se han hecho bromas. De esos miles de libros, la gran mayoría habla de lo mismo y versa sobre de lo mismo y sobre muchas fantasías. Así es que si estamos en este orden de ideas, probablemente si usted y yo fuéramos razonables, diríamos que lo que dice nuestro amigo azul aquí abajo es lo cierto y nos iríamos a tomar un café y a ver alguna buena serie de televisión o a ver un partido de fútbol. Pero el hecho de que seamos razonables no nos quita la curiosidad. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto interés en hacer el ridículo, en hacer ver que esto no tiene sentido, que es algo que no vale la pena, en ponerle letreritos azules, en publicar cientos de libros absurdos que hasta los datos tienen erróneos? ¿Puede haber algo más? Los primeros reportes de misterios acerca del Área 51 versaron sobre extrañas luces en el cielo. Lo primero que se dijo fue: son aviones de prueba. Y claro que si usted está parado a mitad del desierto y de pronto ve pasar un SR-71 a toda velocidad, pensará que es alienígena. O un F-117 volando a toda velocidad en medio del desierto. ¡Uy, qué espanto! Nos están invadiendo los aliens. Pudiera ser cierto. Pero el asunto aquí va más allá, y déjeme que me regrese un poco más allá. En 1973, Arthur Stancil participó en una entrevista para un periódico. Este sujeto era un ingeniero, y era un ingeniero que había trabajado para la Fuerza Aérea, pero específicamente había estado allá, en Groom Lake. En ese momento, no se le llamaba todavía Área 51, sino que se le conocía simplemente como eso, como la base aérea de Groom Lake. Pero Arthur Stancil, no solamente demostró haber trabajado ahí y acreditar su identidad, sino que reveló algo extraño, algo que poca gente sabía. Stancil declaró que en el año 53, específicamente el 22 de mayo, 20 años atrás, él y un grupo de ingenieros pertenecientes a la base aérea aquella habían sido trasladados en un autobús a un lugar en el desierto de Arizona, a unos 8 o 10 kilómetros del aeropuerto de Kingsman. Una pequeña población con un aeropuerto que en ese momento, en el 53, era pequeño, pero que estaba siendo parte de un programa de actualización. Cuando llegaron al lugar, se les informó que tenían que ayudar, analizando y recuperando los restos de unos aviones militares de prueba que se habían accidentado. Aquel grupo desciende del autobús, deben de ser unos 40 técnicos, entre ingenieros en electrónica y demás personas.
Lo primero que encuentran son 2 campos de desechos, 2 campos con fragmentos de un artefacto que no reconocen, no saben qué es, pero están muy rotos, como si hubieran caído y se hubieran desintegrado, o hubieran sido derribados de alguna manera. Como sea, examinan aquello hasta que al propio Stansel le dicen que él no, que él tiene que ir a otro lugar. Cuando llega a este otro lugar se encuentra con un artefacto que está completo. Todo esto es su declaración de Stansel. El artefacto es más bien ovalado, pero no es muy grande. No es especialmente grande, más bien tiene unos 2 metros y medio de un lado y unos 3 metros y medio del otro. La altura de aquel artefacto no sobrepasa el 1,50 m, no es muy grande. Pero es muy raro. Cuando Stansel toca el material, lo siente raro. Todo aquel artilugio no tiene un solo tornillo, no tiene una sola soldadura, es como de una sola pieza. Está completo. De hecho, está completo. Él se asoma para ver qué tipo de propulsión tenía, si es que tenía cohetes o cómo se había movido hasta allá, pero para su asombro, y aun cuando es 1953, se esperaría que tuviera una hélice, algo. Este aparato no tiene, pero tampoco tiene jets. No hay ninguna evidencia de nada y no hay manera de saber cómo lo armaron. Sin embargo, puede notar que esto era tripulado, puesto que hay una serie de pequeñas ventanitas en algunos lugares. Estuvieron ahí 2 días tratando de analizarlo con el objetivo de saber cómo funcionaba. Se dio cuenta que esa era la intención y cuando platicando con otros ingenieros, le llamó la atención qué había pasado con estos aparatos, cómo es que habían caído. Se veían muy sofisticados como para que se cayeran así nada más. Uno de los ingenieros fue el que declaró que recientemente en el aeropuerto de Kingman, a unos 8 kilómetros de distancia, se habían puesto a prueba unos poderosos radares. Stansel tendría oportunidad de saber después, por medio de sus propias investigaciones, que en efecto, en aquel lugar se habían colocado radares muy diferentes a los comunes. Estos radares operaban por medio de microondas y, de hecho, cuando los pusieron a prueba, fue un caos. Las personas de las comunidades aledañas tuvieron problemas eléctricos. Las líneas se sobrecargaron y terminaron colapsando. El radio, en aquel momento no todos tenían un televisor, pero el radio dejó de oírse. Los sistemas de patrullas, la comunicación por medio de la radio policial dejó de funcionar, vehículos que se acercaban mucho al aeropuerto se descomponían, hubo un desastre. A decir de aquellos otros técnicos que estuvieron con Stansel, eso había provocado que estos artefactos cayeran. A Stansel no le pareció que aquello fuera algo humano. Nunca había visto algo parecido. Y era un hombre que trabajaba en una instalación supersecreta donde ya se estaban haciendo pruebas con modernos aviones, los más modernos, los que no se darían a conocer sino hasta 15 o 20 años después. Pasados los 2 días, una serie de vehículos militares de gran capacidad llegaron y recuperaron los depósitos donde habían sido puestas las piezas, y en otro recuperaron el artefacto aquel que fue montado y se lo llevaron. A decir de uno de los guardias, era probable que fueran trasladados a Wright-Patterson, lugar en donde se decía que había sido llevado lo de Roswell. Sin embargo, no fueron para allá. El propio Stansel sabía que fueron llevados a Groom Lake. En ese momento, nunca dijo que fuera el Área 51, simplemente dijo a la base de Groom Lake. Pero había sido recuperado. Este hombre hablaría de eso en 1973. Pero no sería el único. Sus declaraciones acerca de ese sitio causarían cierto revuelo, pero tampoco llegarían a ser mucho mayores. Hubo quien pensó que le fallaba algún tornillo. O tuvieron curiosidad y simplemente lo dejaron ahí, pero no fue el único. Otro personaje que hizo declaraciones en el mismo sentido sería Leonard Stringfield. Este hombre, quien a la postre se convertiría en un reputado ufólogo con mucha investigación detrás, uno de los hombres serios de esta temática, había visto aquellos aparatos. Siendo un ingeniero metalúrgico, habría sido llevado para tratar de identificar qué material era aquello, y no pudo, no sabía, aquello no era de este planeta. Había estado en el mismo lugar en 1953, en el mismo de Stansel.
Ambos declararían haber visto estos aparatos destruidos y este completo, pero Stringfield iría un poco más allá, al declarar que en un cierto momento, mientras se descuidaron por ahí o él mismo se descuidó y caminó en el sentido equivocado, llegó a una tienda de campaña. Una de esas tiendas de campaña militares grandes. Tratando de saber por dónde estaba el lugar que le correspondía, se acercó, abrió la cortinita aquella, dio 3 pasos y se sorprendió porque en el interior había 4 cuerpos. Pero no eran humanos. Sobre una serie de mesas se encontraban 4 cuerpos inertes de unas criaturas pequeñas, no más de 1,20 m, cabeza grande, de un color gris oscuro o café. No podría definirlo bien. Se impresionó mucho cuando vio aquello porque la forma y la apariencia era muy diferente a la de un humano. Llevaban una especie de traje ceñido de color metálico. Habían fallecido. Inmediatamente, cuando se dieron cuenta que había entrado, guardias de seguridad lo sacaron de ahí. Corría peligro su propia vida. Afortunadamente tenía un buen nivel de acceso y esto le permitió salir bien librado y volver a analizar aquello, pero no pudo saber de dónde venían. Estas cosas que vieron tanto Stansel como Stringfield serían el inicio. Sumado eso a todos los reportes de vecinos que veían luces misteriosas, le fue dando un halo de misterio, pero el verdadero misterio surgiría en el año 89. En ese año, un sujeto conocido como Denny revelaría, de manera secreta, haber sido parte de un equipo de ingenieros que fueron llevados al Área 51. Por primera vez mencionaban el Área 51 y hablaba específicamente de Groom Lake relacionándolo. De acuerdo con lo que este sujeto declaraba, había sido llevado a un área hacia el sur de las montañas Papoose, en donde se encontraba una instalación subterránea muy grande conocida como el Sector 4. Al llegar allá, todo el tiempo montado en un autobús con los vidrios negros, sin poder saber a qué iba, lo bajaron y le informaron que había sido llevado para realizar estudios de ingeniería reversa sobre un artefacto capturado. Esta ingeniería es saber cómo funciona algo a partir de verlo. De acuerdo con sus testimonios, Denny era un ingeniero con experiencia en aeronáutica y con un montón de cosas, procedente, creo que de Caltech o de alguna universidad de mucho prestigio y con una serie de especialidades y unas credenciales brutales. Por ello lo habían llevado. El sujeto aseguró haber visto un artefacto que estaba dentro de una de estas bóvedas dentro de la montaña. No era muy grande. Y de hecho, la descripción hecha podría corresponder al artefacto encontrado en Kingman. Sin embargo, no era el único. Sus declaraciones afirmaban que en este sitio había unos 9 a 12 artefactos similares. No se le permitió ver el interior ni la parte de arriba, solamente la parte de abajo, en donde se suponía que había un motor que funcionaba por medio de un sistema de antigravedad. El sujeto, en sus declaraciones realizadas en 1989, aseguraba que aquellas instalaciones supersecretas albergaban no solamente naves, sino seres que las tripulaban. Que ahí había alienígenas que habían sido recuperados junto con las naves. También afirmó que estos artefactos, así como en el planeta Tierra utilizamos para los reactores nucleares uranio, plutonio y un montón de cosas, para fabricar los reactores, este artefacto utilizaba un material desconocido, al que llamó elemento 115, un material que nadie más conocía. Este artefacto tenía eso para operar su motor antigravitacional. Este motor antigravitacional lo que hacía era generar su propia gravedad, vulnerando la gravedad de los planetas en donde pudiera llegar, de acuerdo con las declaraciones de este testigo clandestino. El artefacto podría provocar su propia gravedad, lo que le permitiría moverse en un ambiente controlado sin importar el entorno, alcanzando velocidades asombrosas sin que se despedazara. Posteriormente se sabría el verdadero nombre, y su verdadero nombre era Bob Lazar. Este sujeto aseguraba haber sido contratista de aquí y de allá, haber estudiado, haber hecho un montón de cosas, pero oficialmente el gobierno de Estados Unidos declaró que ese sujeto ni era parte de nada,
Ni había entrado nunca, ni sabían quién era, y de hecho las universidades en las que supuestamente estudió dijeron que ellos no tenían ningún dato acerca de este tipo. Es más, aseguraban que lo que decía de haber estado aquí y allá era imposible porque al mismo tiempo encontraron documentos que lo ubicaban en otro lugar estudiando en una escuelita que no era muy encumbrada. Sin embargo, este sujeto, su nombre es Bob Lazar, pasaría una prueba de polígrafo. Pero la pasaría en un medio de comunicación, en un programa de televisión. Publicaría algunas cosas, vendería otras cosas y finalmente fue detenido en 1990 acusado de participar en una red de prostitución. Con esto estaba acabado el hombre. No solamente quedaba demostrado que mentía olímpicamente, que estaba diciendo puras babosadas, sino que además tenía que ver con negocios turbios. Era un ensañarse completamente. Lazar dijo que habían borrado sus expedientes y que todo era mentira. Es decir, que sí había estudiado, que sí era esto y que lo acusaban no tenía sentido, pero bueno, era su palabra contra la del gobierno de los Estados Unidos. Pero había abierto la puerta a algo. Si bien nadie hablaba del Área 51 específicamente con ese nombre, este tipo sí. De alguna parte había sacado esa información, pero quizá la parte más extraña de todo es que el famoso elemento 115, que todo el mundo dijo, eso no existe. Sí existe, pero no sería descubierto sino hasta el año 2013. Hay un problema con ello, porque Bob Lazar habló de ese elemento en 1989. Es conocido como el Moscovium y fue descubierto en Rusia en el 2013. Solamente existen 4 tipos de isótopos y solamente hay unas pequeñas muestras, no hay mucho. Ni siquiera como para crear un motor, es imposible, no hay aquí. Ese elemento, pero sí existe. Por lo tanto, la credibilidad de Bob Lazar, que había sido pisoteada y humillada y que muchos otros investigadores consideraban que era un fraude con 2 patitas, en realidad no parecía ser tan fraudulento y de hecho, en sus declaraciones Bob mencionó algo que también resultaba inusual, puesto que en una de estas declaraciones que le gustaban tanto y las hacía tan a menudo, mencionó documentos de un tal grupo Majestic, del cual se encontraría evidencia años después por parte de Stanton Friedman, el famoso investigador ufológico muy formal, muy serio, quien se empeñó prácticamente los últimos 30 años de su vida en demostrar que existía un grupo llamado el Majestic 12, un grupo de muy alto nivel, ajeno al gobierno, es decir, por encima del gobierno y cuya misión era controlar esto, el cual habría sido fundado en 1947, después de la reunión de Eisenhower con los alienígenas. El Majestic 12 controlaría todas estas cosas. Pero no era público, era algo que no se sabía, nadie había hablado de esto. No se había mencionado sino hasta años después que el propio Friedman demostraría haber encontrado algunas pistas muy chiquitas, pero Bob Lazar había hablado de eso antes. ¿Estaba mintiendo? Acuérdese que muchas veces ha habido campañas de desprestigio. Cuando alguien se acerca demasiado a la verdad, hay formas de acabar con alguien. Y por supuesto, no deja de ser curioso que después de que Bob Lazar hablara de esto abiertamente y dijera esta es una base donde tienen alienígenas y aparatos que no son terrestres, comenzaran las cosas locas como nombrar a la carretera extraterrestre, surgieran todas estas atracciones alienígenas y se armara todo un circo. Es curioso, no parece ser una casualidad, pero bueno, no es lo único tampoco. Después de Bob Lazar, hubo otro testigo, y este testigo fue mucho más allá. El nombre era Bill Uhouse. Bill Uhouse declaró que en algún tiempo él fue piloto de pruebas y que estuvo asignado ahí en el Área 51, en 1965 de hecho. Más o menos, no da una fecha exacta, pero más o menos a mediados de los 60 él fue piloto de pruebas. Se encargó de probar naves que nadie más había visto, hasta que un día lo llamaron y le dijeron que tenía que ir a un cierto sector. Esta vez era el sector S2.
En alguna parte de las montañas fue trasladado sin poder identificar exactamente dónde y le dijeron que tenía que hablar con un sujeto. Ponerse de acuerdo de piloto a piloto. Su primer pensamiento fue, rayos, tienen un piloto soviético. Pero no era así. Cuando entró en la cámara indicada se encontró con un tipo que no era de este planeta. Era un sujeto de 1,20 m de estatura, cabeza muy grande, ojos negros, grandes, anormalmente extraño, que hablaba inglés. A decir de Uhouse, de Bill Uhouse, esto lo declararía hasta el año 2000, cuando ya se retira. Él afirmó que este hombre, este personaje o esto como sea que se pueda llamar al que los técnicos y el personal de la base llamaban Jay Roth, hablaba inglés. Y cuando preguntó cómo es que habla inglés, le dijeron que lo había aprendido y tenía la facilidad, aunque se escuchaba raro. Y eso tenía sentido. Una criatura que ha nacido en un planeta diferente, con una densidad atmosférica diferente, con una gravedad diferente, no podría hablar igual que nosotros. Pero se entendía. A lo largo de 10 sesiones, Uhouse pudo hablar con este sujeto, aparentemente sobre una nave que estaba ahí, en el Área 51. Los testimonios de Uhouse no son tan, ¿cómo decirlo?, sorprendentes en muchos aspectos, salvo por el detalle de que habló con un extraterrestre. Pero sí pudo acreditar quién era, a diferencia de Bob Lazar, que fue negado, borrado, tachado y manchado con toda la tinta de los periódicos. Uhouse solamente fue tildado de loco. Pero sí había sido piloto y sí conocía ciertas cosas, y no fue el único tampoco. El siguiente en declarar cosas locas sería todavía más extraño, y sería ni más ni menos que Dan Borish. Borish, un microbiólogo, aseguró que él no solamente habló con el alienígena aquel, con Jay Roth, sino que estuvo a cargo de mantenerlo con vida durante varios años y saludable. En el Área 51, su trabajo era ese. Las declaraciones de Borish han ido y venido por todas partes. Este sujeto afirmó que pudo estudiar su anatomía, que pudo estudiar muchas cosas, y que no solamente era eso, sino que además la película de Ray Santilli, la famosa autopsia alienígena, no había sido hecha en Roswell, nada que ver. Había sido hecha en el Área 51 en 1953, cuando recuperaron los restos, allá en Kingman. Pero Ray Santilli afirmó que era falsa, que él había recreado. Este sujeto dice que sí, que es cierto, que la autopsia que presentó Ray Santilli y que le vendió a todos los incautos era una recreación, pero que él había podido ver fotografías de aquella autopsia y eran reales. Pero tampoco termina ahí. Habría otro testigo más, Rick Doty, quien también declararía de forma muy inusual haber visto un video. Rick Doty era miembro de la ANFOSI, la Agencia de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. La traducción ANFOSI es Air Force Office for Special Investigations. Este sujeto era real. No era ninguna cosa inventada y pudo acreditarlo. Era un agente de contraespionaje o de contrainteligencia. Su misión era desinformar al otro, enviarle secretos falsos a la Unión Soviética, cosas de ese estilo. Era real, este tipo existía y este tipo afirmó que en cierta ocasión, mientras se encontraba en el Área 51, uno de los jefes de seguridad lo llamó y le dijo: ¿quieres ver algo asombroso? Sí, claro. Y le puso las imágenes de una cámara de seguridad en donde se veía pasar tranquilamente al alienígena caminando. Jay Roth. Así que ya tenemos varios testigos. ¿Significa que esto sea cierto? ¿Significa que definitivamente esa sea la pistola humeante y la verdad absoluta y que el Área 51 sí sea todo esto que nos han platicado los 2000 libros y cientos de videos de YouTube y de películas? No necesariamente. Recuerde usted que en estos casos siempre es bueno tener una poca de desinformación. Sí. En muchos expedientes se ha visto que se hacen declaraciones alocadas, negando y afirmando. Es una forma tradicional de jugar al bueno y al malo para crear confusión y que nunca se sepa la verdad. Si usted tiene una base ultra secreta, lo mejor que puede hacer es crearle una historia de enanitos verdes corriendo por aquí y por allá para que lo realmente importante, es decir, el proyecto Aurora,
y los proyectos de control y los proyectos del rayo de la muerte, los que realmente son peligrosos, no estén en la mira de nadie. Así es que usted puede hacer declaraciones, mandar a un tipo y decir, ve y declara esto, ve y declara lo otro, y haz esto, y haz lo otro, y no sé cuánto, y hasta ahí llegó la historia y se acabó todo. Pero al mismo tiempo surge otra pregunta, y si usted es una persona muy brillante, seguramente ya se la hizo, y esa pregunta sería, ¿dónde escondería usted alienígenas y naves extraterrestres? Bueno, se dice que hay otro lugar en donde se almacenan fragmentos, pero no es tan grande como para almacenar aparatos completos. ¿Dónde los guardaría? Pues en un lugar súper secreto, si no quiere que nadie se entere que existen porque ha hecho todo tipo de trampas y ha negociado con ellos y les ha vendido cosas o no sé yo qué, ¿dónde lo escondería? En un lugar súper secreto. Pero ya tiene usted un lugar súper secreto, en donde prueba sus aviones más modernos. Pues ahí mismo lo llevaría. Así es que en realidad tiene lógica que escogieran el Área 51 como el lugar para ocultar algo, porque aquí ya de por sí ocultaban cosas. Y el pretexto estaba puesto mientras que un piloto volaba una nave extraterrestre para ver cómo funciona y tratando de encontrarle el secreto, todo el mundo pensaría, ups, qué moderno avión hicimos. Tiene sentido. Pero ¿qué tan real puede ser lo otro? Se ha demostrado que lo que había dicho Bob Lazar, a pesar de que negaban su existencia y lo vapulearon, pues no estaba tan equivocado. Otros miembros de los equipos anteriores afirmaban lo mismo, gente posterior también, y luego, para colmo de males, en el 2023, David Grush, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, declararía que sí tienen, que él sabía que sí se tenían alienígenas y que se tenían naves extraterrestres, y lo declaró frente al Congreso de los Estados Unidos. Él no hizo alusión al Área 51, solamente dijo que sabía que se tenían. Pero no es lo único. En el 2024, un empleado de la Casa Blanca en la época de Clinton y de George Bush liberaría un documento extraño. Este documento era un documento en donde se hacía alusión a que estaban disponiendo del ovni de Kingman en el Área 51. El documento, revelado por Chris Mellon, es un documento que no tiene información aparentemente secreta, para quien no sabía lo que estaba viendo, y fue liberado, y este tipo lo entregó públicamente. Así que oficialmente, existen documentos de gente a muy alto nivel, a nivel Casa Blanca, que están hablando de el Área 51 relacionándola con ovnis. A niveles altos de información y de conocimiento dentro de la Fuerza Aérea se está hablando de que tienen estos elementos. Podría haber algo más, ciertamente. Podría haber algo más. Pero en fin, el Área 51 sigue guardando sus secretos. En el 2013, la CIA reconocería que existía el Área 51 con ese nombre y que era un lugar súper secreto. Pero falta mucha información. Todo el tiempo se nos está informando que no tiene nada de especial, salvo que son cosas secretas, cosas que no deben de hacerse públicas por seguridad nacional, que no hay tal cosa como alienígenas capturados. Pero si vamos más allá, el propio y finado Stanton Friedman, quien declararía que Bob Lazar mentía 50,000 veces, años después declararía haber encontrado un papelito administrativo. Un buen contador que llevaba control de los gastos envió un recibo desde Groom Lake, reportando los gastos en el que se incluía el nombre Robert Lazar. El Área 51 conserva sus secretos. Pero tal parece que no solamente son secretos militares, sino algo más. Buenas noches y que descansen en paz.